¿Qué harías si una sola decisión pudiera cambiar tu destino y el de toda una nación? La historia de Betsabé y Urías no solo es un relato de amor, traición y arrepentimiento, sino una revelación sobre cómo nuestras acciones pueden resonar a través de generaciones. Pero aquí no termina todo. Lo que comenzó con un pecado oculto culminó en algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. ¿Sabías que Betsabé, a pesar de su trágica historia, tiene un papel crucial en la genealogía de Jesús? La redención no solo cambió su vida, sino que tocó el futuro de toda la humanidad. Si te has quedado con esta intriga, te invitamos a suscribirte y compartir este vídeo, porque lo que descubrirás aquí no solo te sorprenderá, sino que te hará reflexionar sobre el poder de la gracia, el perdón y las decisiones que definieron el destino de muchos. No te lo pierdas. En las colinas de Jerusalén, bañadas por el sol de mediodía, se erigía la ciudad del rey, un lugar vibrante donde las murallas de piedra resonaban con el bullicio de comerciantes, artesanos y soldados que cruzaban las calles. En esta ciudad floreciente bajo el reinado de David, habitaban dos figuras cuyas vidas estaban destinadas a entrelazarse en una historia que cambiaría el curso de la historia bíblica: Betsabé y Urías. Urías, un soldado hitita que se había ganado el respeto de sus compañeros y la confianza del rey, era conocido por su valentía en el campo de batalla. No era solo un guerrero, era un hombre cuya lealtad inquebrantable y principios sólidos lo hacían destacar entre los valientes. Las historias de sus hazañas se contaban en los campamentos del ejército y en las plazas de la ciudad, donde los jóvenes soñaban con emular su valentía. A pesar de no ser israelita de nacimiento, Urías se había convertido en uno de los hombres más honorables y admirados de la tropa de David. A su lado, Betsabé, su esposa, representaba el complemento perfecto a su carácter. De origen noble, era nieta de Aitofel, uno de los consejeros más cercanos del rey. Su belleza era notable, pero era su discreción y dulzura lo que realmente cautivaba a quienes la conocían. Betsabé vivía con una elegancia natural, siendo una mujer que no buscaba los reflectores, sino que encontraba satisfacción en los pequeños actos de cuidado y en la devoción a su hogar. Pasaba las mañanas en los patios, supervisando las tareas domésticas, y las tardes tejiendo mientras las historias del día resonaban en las habitaciones de su casa. La vida en Jerusalén en esa época estaba marcada por un aire de prosperidad y desafíos. David, habiendo consolidado su reino, gobernaba con justicia, pero también enfrentaba las tensiones que venían con el poder. Los soldados eran enviados constantemente a defender las fronteras y expandir los dominios de Israel. Urías era uno de esos soldados, y su deber lo mantenía lejos de Betsabé durante largas temporadas. Cuando estaba en casa, Urías se dedicaba a ella con una atención que hacía evidente su amor. Aunque su tiempo juntos era escaso, cada momento estaba lleno de significado. Para Betsabé, cada despedida era una mezcla de orgullo y temor, sabiendo que su esposo se enfrentaba a peligros en el campo de batalla. Pero también entendía su sentido del deber y lo respetaba profundamente. Mientras tanto, la vida en el palacio del rey continuaba con su propio ritmo. David, rodeado por sus consejeros y con el peso de liderar una nación, observaba desde su torre la vida de la ciudad. Su mirada a menudo se posaba en los tejados y en las calles bulliciosas, donde la vida común le parecía tanto una fuente de consuelo como un recordatorio de su responsabilidad. Era un hombre de grandes logros, pero también alguien que comenzaba a experimentar las tentaciones que vienen con el poder absoluto. Fue en este contexto que la paz aparente de Jerusalén comenzaría a tambalearse,
no por una invasión extranjera o una rebelión interna, sino por un giro inesperado en la vida de dos de sus habitantes más destacados. La semilla de los eventos futuros estaba por germinar, y los pasos de Urías y Betsabé, hasta entonces guiados por la rutina y la rectitud, estaban a punto de desviarse hacia un camino que ninguno de los dos había previsto. La noche era tranquila en Jerusalén. Las luces de las lámparas de aceite iluminaban tenuemente las calles y los tejados de la ciudad, mientras un silencio solemne se asentaba tras el bullicio del día. David, el rey que había llevado a Israel a la grandeza, se paseaba por la azotea de su palacio. Era una noche como tantas otras, pero esta vez algo inesperado llamó su atención. Desde su elevada posición, David divisó una figura bañada por la luz de la luna en un tejado cercano. Era Betsabé. Estaba purificándose después de su ciclo, cumpliendo con las leyes de limpieza ritual. Su cabello negro caía como un velo sobre sus hombros, y sus movimientos eran delicados y fluidos, ajenos a las miradas que la observaban. La pureza de aquel momento, sin embargo, despertó en David una mezcla de admiración y deseo. El rey, incapaz de apartar la vista, sintió como una fuerza interna lo empujaba a saber más sobre aquella mujer. Nunca antes la había notado, pero ahora su imagen parecía grabarse en su mente. Llamó a uno de sus sirvientes, con una voz que intentaba sonar casual, preguntó: ¿Quién es esa mujer? El sirviente, aunque dudoso, respondió con respeto: Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. El nombre de Urías resonó como un eco en la mente de David, pero no bastó para frenar el impulso que lo consumía. Sin meditarlo demasiado, dio una orden que marcaría el inicio de un camino oscuro. Tráela al palacio. Quiero hablar con ella. En su casa, Betsabé estaba ajena al cambio que acababa de gestarse en la voluntad del rey. Su vida, aunque sencilla, estaba llena de momentos de rutina y significado. Pero esa noche, su mundo fue sacudido por el inesperado llamado al palacio. Un mensajero llegó a su puerta, informándole que el rey deseaba verla. La confusión se apoderó de ella. ¿Por qué el rey, en medio de tantas responsabilidades, querría hablar con ella? La noticia era tan inesperada que la llenó de una inquietud difícil de ocultar. Se preparó apresuradamente, eligiendo un vestido sencillo pero adecuado para la ocasión, mientras intentaba calmar los pensamientos que se arremolinaban en su mente. ¿Qué querría David? ¿Acaso habría noticias de Urías? Al llegar al palacio, Betsabé fue guiada a una sala privada. El ambiente estaba cargado de lujo, pero también de una tensión inexplicable. David entró poco después, y por un momento, el silencio se hizo eterno. Betsabé inclinó la cabeza en señal de respeto, mientras el rey, ahora frente a ella, trataba de buscar las palabras adecuadas. Betsabé, he oído hablar de ti. Tu belleza y gracia han llegado a mis oídos, y no pude resistir la curiosidad de conocerte. El cumplido, aunque pronunciado con suavidad, hizo que Betsabé sintiera un peso en el aire. Ella respondió con modestia: Mi señor, soy solo una sierva de su pueblo. Mi esposo, Urías, le sirve fielmente en el ejército. David asintió, como si sus palabras solo fueran un eco lejano en sus pensamientos. Continuó hablando con un tono que mezclaba admiración y algo más profundo, algo que Betsabé no lograba definir del todo. Con cada frase, el ambiente se tornaba más íntimo, y Betsabé se sentía atrapada entre su lealtad y la autoridad del hombre más poderoso de Israel.
Esa noche marcó un antes y un después en sus vidas. El encuentro fue breve, pero dejó huellas imborrables en ambos. Para David, despertó una pasión que lo consumiría en los días venideros. Para Betsabé, sembró una inquietud que la perseguiría, aunque no entendía del todo qué significaba. El tiempo transcurría lentamente desde aquella noche en el palacio, pero para Betsabé, cada día era una lucha interna. Había regresado a su hogar llevando consigo un peso que no podía compartir con nadie. En su corazón, la culpa y la incertidumbre se mezclaban como un torbellino. Mientras intentaba retomar su vida cotidiana, empezó a notar señales que no podía ignorar. Algo había cambiado en su cuerpo. Pronto, la confirmación llegó como un golpe de realidad. Betsabé estaba embarazada. El impacto de la noticia la dejó paralizada. Era consciente de que este embarazo no podía atribuirse a su esposo, Urías, quien llevaba meses en el frente de batalla. El secreto que había intentado enterrar estaba ahora a punto de salir a la luz, amenazando con destruir no solo su reputación, sino también la de David. Después de días de reflexión y angustia, tomó la decisión de informar al rey. En el palacio, David estaba sentado en su cámara privada cuando un sirviente anunció la llegada de un mensaje de Betsabé. El contenido de la carta fue como un jarro de agua fría. Estoy embarazada. Por un momento, el rey sintió como todo su mundo se tambaleaba. Sabía que este hecho no solo pondría en peligro su posición como líder de Israel, sino que también traería vergüenza a Betsabé y desataría un escándalo en la corte. David, quien había enfrentado gigantes y liderado ejércitos, ahora se encontraba atrapado en una encrucijada moral que no podía resolver con espada ni estrategia militar. Con la mente trabajando rápidamente, decidió tomar el control de la situación. No podía permitir que este incidente quedara expuesto. Urías debía ser traído de inmediato del campo de batalla. Envía un mensajero a Joab, ordenó David con una voz tensa. Que Urías regrese a Jerusalén. Tengo asuntos que discutir con él. La orden fue transmitida, y mientras tanto, David comenzó a planear cómo encubrir la situación. Su esperanza era que, al traer a Urías de regreso, éste pasara tiempo con su esposa, permitiendo así que el embarazo pareciera legítimo. En su mente, era la solución más sencilla para un problema que lo atormentaba. Días después, Urías llegó al palacio. Su rostro estaba marcado por el cansancio del campo de batalla, pero en su semblante se leía la firmeza de un soldado comprometido con su deber. David lo recibió con una calidez que, aunque forzada, parecía genuina. Urías, has sido un hombre leal y valiente. Quise traerte de regreso para saber cómo marcha la batalla y permitirte un breve descanso con tu esposa. Ve a tu casa, disfruta de un tiempo con Betsabé y retoma fuerzas. Urías, sin embargo, respondió con una nobleza que David no había previsto. Mi señor, mientras el arca, Israel y Judá están en tiendas, y mis compañeros duermen en el suelo del campamento, ¿cómo podría yo entrar en mi casa, comer, beber y descansar con mi esposa? No sería justo. No puedo hacer eso mientras ellos están en guerra. David quedó desconcertado. Urías no solo había rechazado su oferta, sino que su respuesta había dejado al descubierto un carácter mucho más recto de lo que el propio rey había demostrado. Pero David no podía detenerse ahí. La urgencia de ocultar su pecado lo llevó a intentar otra táctica. Esa noche, lo invitó a un banquete y se aseguró de que bebiera más de lo habitual, con la esperanza de que el vino doblegara su resistencia.
Sin embargo, incluso en ese estado, Urías se negó a regresar a su casa, durmiendo en la puerta del palacio junto a los sirvientes. Betsabé, mientras tanto, aguardaba en su hogar, atrapada en un torbellino de emociones. Sabía que la situación se estaba complicando más de lo que había imaginado. La lealtad de Urías, que siempre había admirado, se había convertido ahora en un obstáculo insuperable. Cada día que pasaba sin que David resolviera el problema, el miedo crecía en su interior. ¿Qué haría el rey si sus planes seguían fallando? ¿Y cuál sería el costo de todo esto? La historia estaba a punto de tomar un giro aún más oscuro, mientras David, desesperado, comenzaba a considerar medidas más drásticas. El pecado inicial había desencadenado una cadena de eventos que ya no podía controlar. En el patio del Palacio Real, los pasos de Urías resonaban firmes y disciplinados. Era un hombre cuya vida había estado marcada por la lealtad, no solo hacia su rey, sino hacia su propósito como soldado y protector de Israel. Aunque había sido llamado de manera inesperada desde el frente de batalla, su corazón y mente permanecían con sus compañeros, quienes enfrentaban peligros constantes bajo el estandarte de la nación. Urías no entendía del todo la razón de su regreso, pero la palabra de su rey era incuestionable. Sin embargo, cuando David, con un tono amable pero insistente, le ofreció el descanso en su hogar y el reencuentro con Betsabé, algo dentro de él lo llevó a rechazarlo. No era el momento para comodidades ni distracciones. Para Urías, dormir bajo el mismo techo que su esposa mientras sus camaradas sufrían la crudeza del conflicto sería una traición a los principios que lo definían. ¿Cómo podría disfrutar del calor de mi hogar cuando el arca del Señor y el ejército de Israel están en tiendas? Dijo con determinación al sirviente que le llevó el mensaje del rey. Dormiré aquí, en la puerta del palacio, hasta que se me ordene regresar al campo. Esa noche, Urías reposó sobre una capa sencilla, rodeado de los sirvientes del rey. Su gesto, aunque sencillo, reflejaba la profundidad de su carácter. Aquella decisión no pasó desapercibida. David, al enterarse, sintió como la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Su plan inicial, cuidadosamente trazado para encubrir el embarazo de Betsabé, se estaba desmoronando ante la integridad inquebrantable de Urías. Mientras tanto, Betsabé esperaba en su casa, inquieta por la ausencia de su esposo. Sabía que Urías estaba en Jerusalén, pero no comprendía por qué no había venido a verla. Cada día que pasaba sin su presencia alimentaba sus sospechas de que algo más estaba ocurriendo, algo que se le escapaba. La última vez que había visto a David, su mirada estaba cargada de preocupación. Había una urgencia en él, un peso que Betsabé no podía ignorar. Las noches eran particularmente difíciles. Betsabé se encontraba sola, sus pensamientos invadidos por preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué su esposo, tan dedicado y amoroso, no había acudido a casa al ser llamado por el rey? ¿Y por qué David, que había mostrado tanto interés en ella, ahora parecía distante y tenso? Las piezas del rompecabezas no encajaban, y la incertidumbre comenzó a carcomer su espíritu. David, por su parte, intentaba mantenerse sereno, pero en su interior libraba una batalla feroz. Había esperado que Urías, al regresar a casa, hiciera posible el encubrimiento del pecado. Pero ahora, frente a la nobleza del soldado, su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida que no lo expusiera.
Cada interacción con Urías era un recordatorio de la distancia entre la rectitud de su comportamiento y la carga de sus propias decisiones. El rey convocó nuevamente a Urías, esta vez con la esperanza de persuadirlo a través de un banquete en su honor. En medio de copas de vino y comida abundante, David intentó doblegar la resistencia de su leal servidor. Pero incluso bajo la influencia del alcohol, Urías se mantuvo fiel a sus principios, negándose a regresar a su hogar. Mi señor, agradezco vuestra generosidad, pero no puedo permitirme disfrutar del descanso mientras mis hermanos están en batalla. Mi deber es con ellos, dijo Urías con convicción, inclinando la cabeza en señal de respeto. Estas palabras resonaron en David como una sentencia. La nobleza de Urías no solo frustraba sus planes, sino que exponía con mayor claridad la profundidad de su propio error. Desesperado, el rey comenzó a considerar medidas más drásticas, empujado por el miedo y la culpa que lo atormentaban. Betsabé, aunque ignoraba los detalles de lo que estaba ocurriendo en el palacio, percibía que algo sombrío se gestaba. La actitud distante de David, combinada con el silencio de Urías, alimentaba un sentimiento de inquietud que no podía sacudirse. Sin saberlo, estaba atrapada en el centro de un conflicto que estaba a punto de escalar a proporciones inimaginables. La sombra del pecado de David comenzaba a proyectarse no solo sobre él, sino también sobre aquellos que lo rodeaban. En este punto, la historia estaba a punto de tomar un giro trágico que cambiaría las vidas de todos los involucrados. La noche era densa en el palacio del rey David, pero su mente estaba aún más oscura. Sentado frente a una mesa de cedro, con una lámpara de aceite iluminando sus pensamientos, David tomó una decisión que sellaría el destino de Urías. La frustración, el miedo al escándalo y el peso de su pecado lo habían llevado a un punto sin retorno. Ante él, un pergamino en blanco esperaba las palabras que cambiarían el curso de la historia. Con mano temblorosa pero decidida, David escribió una carta dirigida a Joab, el comandante del ejército. Cada palabra que trazaba era como un golpe a su conciencia, pero la presión de ocultar su error lo empujaba hacia adelante. Coloca a Urías al frente de la batalla más dura, donde el combate sea más peligroso. Luego retira a los hombres para que quede expuesto y caiga. El sello real fue estampado con firmeza, como si la acción mecánica pudiera acallar los gritos de su alma. Al terminar, dobló la carta con cuidado y la entregó al propio Urías, quien había sido llamado al palacio con un nuevo propósito. Sin sospechar nada, el soldado tomó la misiva con respeto y la guardó junto a su pecho, como si fuera un honor llevar una orden directamente del rey. «Lleva esto a Joab. Es de suma importancia», dijo David, evitando el contacto visual. «Sí, mi señor. Cumpliré con mi deber», respondió Urías con una reverencia. Sin saberlo, llevaba consigo su propia sentencia de muerte. Al partir Urías hacia el frente, Betsabé comenzó a notar algo extraño. El regreso de su esposo a Jerusalén había sido inusual, pero su repentina partida, tan silenciosa y sin despedidas, incrementó su inquietud. Aunque no entendía los detalles, podía percibir que algo no encajaba. La última vez que lo había visto, su semblante estaba tranquilo, pero algo en su mirada revelaba una mezcla de resignación y determinación que la perturbaba. Día tras día, Betsabé observaba desde su hogar, esperando noticias que pudieran traer claridad. Mientras tanto, los rumores en la ciudad comenzaban a intensificarse. Algunos hablaban de movimientos estratégicos en la guerra,
mientras que otros murmuraban sobre el comportamiento errático del rey. Para Betsabé, cada palabra que escuchaba alimentaba su ansiedad, y una sensación de que Urías corría un gran peligro comenzó a arraigarse en su corazón. En el campo de batalla, Joab recibió la carta y la leyó con atención. Aunque su rostro permaneció imperturbable, por dentro experimentó una mezcla de incredulidad y desasosiego. Conocía bien a David, pero esta orden era algo que jamás habría esperado. Sin embargo, Joab era un hombre práctico y leal, más preocupado por mantener su posición que por cuestionar al rey. Con un suspiro pesado, guardó la carta y comenzó a planificar cómo ejecutarla. La oportunidad no tardó en llegar. En la siguiente batalla, Joab envió a Urías al frente, a un lugar donde las probabilidades de sobrevivir eran casi nulas. Los soldados lo acompañaron al inicio, pero al recibir la señal, se retiraron estratégicamente, dejando a Urías expuesto a los ataques enemigos. La lucha fue feroz, y aunque Urías peleó con valentía hasta el final, cayó bajo una lluvia de flechas. En Jerusalén, la noticia de la muerte de Urías llegó al palacio. Joab envió un mensajero con un informe detallado de la batalla, incluyendo el cumplimiento de la orden de David. Al recibir la confirmación, el rey intentó mantener una fachada de tranquilidad, pero en su interior, la culpa crecía como un veneno. Creía haber resuelto el problema, pero no podía ignorar el peso de lo que había hecho. Cuando la noticia llegó a Betsabé, su mundo se desmoronó. Su esposo, el hombre al que había amado y respetado, había muerto en combate. Aunque el dolor era inmenso, algo en su corazón le decía que esta tragedia no había sido un simple accidente de guerra. Las piezas comenzaban a encajar, y una oscura sospecha surgió en su mente. La muerte de Urías no había sido fruto del azar, sino de un plan meticulosamente orquestado. Betsabé, ahora envuelta en duelo, enfrentaba no solo la pérdida de su esposo, sino también la incertidumbre de lo que vendría. En ese momento, su vida parecía girar en torno a fuerzas que no podía controlar, mientras las acciones de David seguían escribiendo un capítulo cada vez más sombrío de esta historia. El sol comenzaba a elevarse sobre el campo de batalla, revelando un escenario tenso donde los soldados de Israel se preparaban para enfrentar a los amonitas. Joab, el comandante del ejército, observaba desde una posición estratégica, midiendo cada movimiento con la precisión de un hombre acostumbrado a los rigores de la guerra. Pero esa mañana, su enfoque estaba en algo más: cumplir la orden secreta del rey. Su mirada se desvió hacia Urías, que encabezaba el destacamento destinado a atacar el punto más peligroso de las murallas enemigas. Urías se mantenía firme, con el rostro marcado por la determinación. Aunque no sabía que llevaba días siendo una pieza en un plan mortal, su honor lo empujaba a liderar con valentía. Cuando Joab dio la señal, el grupo avanzó hacia las murallas, enfrentando una lluvia de flechas y lanzas. Urías, con su espada en alto, instaba a sus hombres a no retroceder, pero pronto se encontró solo. Siguiendo las instrucciones de Joab, los soldados se retiraron estratégicamente, dejándolo expuesto en el campo abierto. El enemigo no perdió la oportunidad. Los arqueros en lo alto de las murallas enfocaron su ataque en el valiente soldado que luchaba sin apoyo. Cada flecha que atravesaba el aire se acercaba más, hasta que una de ellas impactó en el pecho de Urías. Aún así, él se mantuvo erguido, dando sus últimos pasos con la misma nobleza que había guiado toda su vida. Finalmente, cayó al suelo, rodeado por el polvo y el eco de la batalla. En Jerusalén,
La noticia de la muerte de Urías llegó con la frialdad de un reporte militar. Betsabé, al escuchar las palabras del mensajero, sintió como su mundo se derrumbaba. Su corazón se llenó de un dolor indescriptible, y las lágrimas brotaron como un río incontenible. Aunque sabía que la vida de un soldado siempre estaba en riesgo, algo dentro de ella le decía que había más detrás de esta tragedia. Urías no era un hombre que muriera fácilmente. Su valentía y experiencia en el campo de batalla lo habían convertido en uno de los más destacados de Israel. El luto de Betsabé fue profundo, pero también silencioso. No había lugar para gritos ni lamentos públicos. Su dolor se convirtió en una carga que debía llevar sola, mientras trataba de comprender lo que realmente había ocurrido. Las noches se volvieron interminables, llenas de preguntas que no podían ser respondidas. ¿Había sido su esposo víctima de la guerra, o había algo más oscuro detrás de su muerte? Mientras tanto, David se preparaba para cumplir el siguiente paso de su plan. Aunque sabía que lo que había hecho no tenía justificación, estaba decidido a presentarse ante Betsabé como un protector, alguien que podría ofrecerle consuelo en medio de su pérdida. Llegó a su hogar acompañado por sirvientes, pero cuando la vio, el peso de su culpa se intensificó. Betsabé, vestida de luto, parecía más vulnerable que nunca, y su dolor era un reflejo del caos que David había desatado. Betsabé, dijo con un tono suave, casi paternal, lamento profundamente la pérdida de Urías. Era un hombre honorable, uno de los mejores que Israel ha tenido. Betsabé levantó la vista, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Aunque las palabras de David parecían sinceras, algo en su corazón no le permitía aceptar su consuelo completamente. Sin embargo, el peso de su duelo y la fragilidad de su situación la llevaron a responder con un gesto de agradecimiento. David continuó hablando, acercándose con cuidado. Quiero que sepas que no estás sola. Haré todo lo posible para asegurarme de que estés protegida y cuidada. Urías siempre será recordado como un héroe de Israel. En los días siguientes, David intensificó sus esfuerzos por mostrar interés y cuidado hacia Betsabé. Los rumores en la ciudad empezaron a crecer, y no pasó mucho tiempo antes de que el rey tomara a Betsabé como su esposa. Para el pueblo, esto podía parecer un acto de nobleza, pero para aquellos más cercanos al palacio, las circunstancias eran demasiado turbias como para ignorarlas. Betsabé, ahora viviendo en el palacio, intentaba encontrar una nueva normalidad, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía latente en su mente. La pérdida de Urías, la actitud de David y los eventos que habían llevado hasta este punto formaban un cuadro que no podía descifrar completamente. En el fondo, sabía que la verdad, aunque dolorosa, era un enemigo que tarde o temprano saldría a la luz. La noticia del matrimonio entre David y Betsabé se extendió rápidamente por Jerusalén, provocando olas de murmullos en la corte y entre el pueblo. Era difícil ignorar la rapidez con la que, tras el luto por la muerte de Urías, Betsabé había sido tomada como esposa por el rey. Aunque David había logrado mantener ocultos los detalles de su plan, la percepción pública no podía ser tan fácilmente manipulada. La unión parecía tan conveniente como inoportuna, dejando a muchos con preguntas que no se atrevían a formular en voz alta. En las calles y mercados, las conversaciones en voz baja se llenaban de especulaciones. Algunos intentaban justificar la decisión de David, viéndolo como un acto de misericordia hacia Betsabé, quien había quedado vulnerable tras la muerte de su esposo. Otros, sin embargo,
Sospechaban que había algo más detrás de este matrimonio apresurado. Los rumores crecían, alimentados por la aparente falta de explicaciones claras y la tensión palpable que parecía rodear al palacio. Dentro de las murallas del palacio, Betsabé enfrentaba una tormenta interna que ningún lujo podía calmar. Ahora, como esposa del rey, su vida estaba marcada por una riqueza que nunca había imaginado, pero que venía acompañada de un peso que parecía insostenible. El dolor por la pérdida de Urías seguía siendo una herida abierta, y cada vez que pensaba en su esposo, sentía una mezcla de culpa y tristeza que la consumía. Había noches en las que Betsabé no podía conciliar el sueño, atormentada por preguntas que no tenían respuesta. ¿Había sido simplemente una víctima de las circunstancias, o su silencio había contribuido a la muerte de Urías? Aunque David la trataba con amabilidad, sus ojos parecían cargar con un secreto que ambos compartían pero nunca mencionaban. La culpa no era solo suya, pero sentía que la compartían en silencio, como un muro invisible que los separaba incluso en su cercanía. En la corte, los consejeros y sirvientes de David intercambiaban miradas y susurros. Aunque nadie se atrevía a cuestionar abiertamente al rey, la situación era demasiado evidente como para ignorarla. Ahitofel, el abuelo de Betsabé y uno de los consejeros más astutos de David, mantenía un silencio estratégico. Aunque había visto con desagrado la rapidez del matrimonio, también entendía el peligro de confrontar al rey en un momento tan delicado. En el fondo, Ahitofel sabía que el tiempo revelaría lo que ahora estaba oculto. Entre las mujeres del palacio, Betsabé era observada con una mezcla de envidia y desdén. Su belleza y su posición como esposa del rey la convertían en el centro de atención, pero los murmullos a sus espaldas eran constantes. Betsabé, aunque intentaba mantener una fachada serena, podía sentir las miradas inquisitivas y los comentarios velados que la seguían a cada paso. No eran solo las palabras lo que la herían, sino el conocimiento de que, en el fondo, algo de verdad había en esas críticas. David, por su parte, intentaba proyectar normalidad mientras gobernaba Israel. Sin embargo, la carga de sus acciones comenzaba a pasarle factura. En sus momentos de soledad, la culpa lo acosaba con una intensidad que no podía ignorar. La mirada de Urías, su lealtad inquebrantable, y las últimas palabras que le había dirigido antes de partir al frente se repetían en su mente como un eco incesante. Cada vez que veía a Betsabé, recordaba no solo su deseo, sino también el precio que había pagado para satisfacerlo. Aunque había logrado mantener su posición y evitar el escándalo, David sabía que el verdadero juicio no venía de los hombres, sino de Dios. Y aunque intentaba acallar su conciencia con actos de aparente bondad hacia Betsabé, un temor silencioso comenzaba a crecer en su corazón. ¿Cuánto tiempo podría ocultar la verdad? ¿Y cuál sería el costo final de su pecado? Betsabé, mientras tanto, comenzaba a construir una nueva vida en el palacio, pero no podía dejar atrás su pasado. Su corazón estaba dividido entre el duelo por Urías y la confusión que sentía hacia David. Aunque ahora era la esposa del rey, no podía ignorar la sensación de que su relación estaba basada en un fundamento frágil y turbio. Cada gesto amable de David era un recordatorio tanto de su poder como de su fragilidad moral. El ambiente en el palacio de David era solemne, pero tranquilo. A pesar de las tensiones que subyacían, la vida diaria seguía su curso. Sin embargo, una visita inesperada estaba a punto de alterar ese equilibrio. Natán, el profeta de Israel, conocido por su sabiduría y rectitud, había solicitado audiencia con el rey.
David, curioso pero confiado, lo recibió en una cámara privada, ajeno al propósito de la visita. Natán, con un semblante sereno pero firme, comenzó a relatar una historia. Sus palabras fluyeron con una calma que ocultaba la profundidad de su mensaje. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado. La corderita creció con él y con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, dormía en su regazo y era para él como una hija. David escuchaba con atención, intrigado por la historia. Natán continuó. Llegó un viajero al hombre rico, pero éste, en lugar de tomar de sus propias ovejas o vacas para preparar un banquete, tomó la corderita del hombre pobre y la sirvió a su huésped. El rostro de David se tornó rojo de ira. Golpeó la mesa con fuerza y declaró: «Vive el Señor, que el hombre que hizo esto merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la corderita por haber hecho tal cosa y no haber tenido compasión». Natán, con una mirada penetrante, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Ese hombre eres tú». El silencio cayó sobre la sala. David quedó paralizado, sintiendo como las palabras de Natán atravesaban su corazón como una espada. El profeta continuó, implacable: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: te ungí rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor. Pero tomaste a la esposa de Urías elitita y lo mataste con la espada de los amonitas. Por tanto, la espada nunca se apartará de tu casa». David se desplomó en su asiento, el peso de su pecado cayendo sobre él con toda su fuerza. Las imágenes de Urías, de la carta que escribió y de Betsabé, pasaron rápidamente por su mente. No había escapatoria, ni excusa, ni defensa. La voz de Natán era la voz de Dios, y David lo sabía. Betsabé, aunque no estuvo presente durante la confrontación, no tardó en percibir el cambio en David. Lo encontró en la sala del trono, cabizbajo y silencioso, con una expresión que hablaba de arrepentimiento y desesperación. Aunque había visto a David bajo estrés antes, nunca lo había visto tan abatido. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, Betsabé no dijo nada. Había aprendido a guardar silencio, incluso cuando su corazón estaba lleno de preguntas y sentimientos encontrados. David, en su angustia, se retiró a su cámara privada y se postró en el suelo. Allí, en soledad, clamó a Dios: «He pecado contra el Señor». Sus palabras eran sinceras, un reflejo de su alma quebrantada. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero también sabía que solo el arrepentimiento genuino podía traer algún tipo de redención. Durante días, David ayunó y oró, buscando el perdón divino. Betsabé, por su parte, enfrentaba una batalla interna que nadie más podía ver. Aunque había perdido a Urías, ahora cargaba con un nuevo peso: el conocimiento de que ella también había sido parte de los eventos que llevaron a su muerte. La confrontación de Natán con David la afectó profundamente, pero no encontró las palabras para expresar lo que sentía. Había sido testigo de cómo las decisiones del rey habían cambiado su vida para siempre, y aunque la culpa no era completamente suya, tampoco podía despojarse de ella. En las noches, Betsabé se sentaba sola en los jardines del palacio, mirando al cielo estrellado y preguntándose si algún día encontraría paz. Su relación con David, aunque ahora legalizada, estaba marcada por las sombras del pasado. Cada gesto amable del rey,
Cada palabra de consuelo le recordaba tanto su posición como la pérdida que la había llevado hasta allí. Natán, tras cumplir su misión, regresó a su hogar, sabiendo que había dicho lo que el Señor le había encomendado. La espada de las consecuencias ya estaba en movimiento, y aunque el perdón de Dios era posible, las secuelas del pecado no se desvanecerían fácilmente. En las noches silenciosas del palacio, cuando la ciudad de Jerusalén dormía bajo la luz de la luna, Betsabé se encontraba a menudo en los jardines, reflexionando en soledad. La fragancia de las flores nocturnas llenaba el aire, pero no podía aliviar la pesada carga que llevaba en su corazón. La muerte de Urías seguía siendo una herida abierta, un dolor que el tiempo no lograba apaciguar. Aunque David había enfrentado la verdad y había buscado el perdón de Dios, Betsabé aún luchaba por encontrar paz consigo misma. Cada detalle de los eventos que llevaron a la muerte de su esposo volvía a su mente con una claridad abrumadora. Recordaba la noche en que fue convocada al palacio, las palabras amables de David, y cómo, en medio de la confusión y el poder que ejercía sobre ella, había comenzado el camino que culminó en la tragedia. Aunque sabía que no había tenido control total sobre las decisiones de David, no podía evitar sentirse responsable por el desenlace. Había guardado silencio, y ese silencio pesaba sobre su alma. En sus reflexiones, Betsabé comenzó a buscar formas de reconciliarse con su pasado. Pasaba más tiempo en oración, clamando a Dios en busca de respuestas y redención. Sabía que el arrepentimiento era el primer paso, pero también sentía la necesidad de encontrar un propósito en medio de su dolor. A menudo visitaba los huertos y ayudaba a las mujeres del palacio con tareas cotidianas, pequeñas acciones que le daban un sentido de normalidad y servicio. Una mañana, mientras estaba en oración, recordó las palabras que había escuchado de los profetas. Dios es misericordioso y siempre tiene un plan, incluso en medio del caos. Este pensamiento comenzó a germinar en su corazón, como una semilla que busca la luz. Quizás su vida aún podía tener un propósito, algo más grande que el peso de la culpa que la había mantenido prisionera. Tiempo después, llegó una noticia que trajo un rayo de esperanza a su vida. Betsabé estaba embarazada nuevamente. Esta vez, la experiencia fue diferente. Aunque aún llevaba consigo las cicatrices del pasado, sintió que este nuevo hijo representaba una oportunidad para empezar de nuevo. David, al enterarse, también se llenó de alegría, aunque en su corazón sabía que aún cargaba con las consecuencias de sus acciones pasadas. Cuando el niño nació, fue llamado Salomón, cuyo nombre significa paz. Para Betsabé, él no era solo un hijo, era un símbolo de la gracia de Dios, una muestra de que incluso en medio del pecado y las consecuencias humanas, el Señor podía traer vida y esperanza. Cada vez que lo sostenía en sus brazos, sentía un destello de propósito. Este niño, nacido en circunstancias tan complejas, tenía un destino especial que aún no comprendía del todo. La llegada de Salomón no borró el pasado, pero comenzó a darle a Betsabé un nuevo enfoque. Decidió que haría todo lo posible para criar a su hijo en el temor y amor a Dios, para asegurarse de que su vida fuera un testimonio de redención y propósito. Aunque las heridas del pasado aún estaban presentes, Betsabé comenzó a entender que Dios podía transformar incluso las circunstancias más oscuras en algo hermoso. Con el tiempo, la relación entre Betsabé y David también cambió. Ambos compartían la carga del pasado, pero encontraron consuelo en la idea de que podían construir algo nuevo. David, profundamente marcado por su arrepentimiento, comenzó a confiar más en Betsabé, y ella, a su vez,
descubrió que podía hablar con él de temas que antes no se atrevía a mencionar. La presencia de Salomón unió a la pareja de una manera que no habían experimentado antes. A medida que Salomón crecía, Betsabé veía en él una promesa de futuro. Su sabiduría y carácter comenzaron a brillar desde una edad temprana, y Betsabé no podía evitar sentir que Dios tenía un propósito especial para él. Aunque la sombra de Urías nunca desapareció completamente, Betsabé encontró en su hijo una razón para seguir adelante. Salomón no solo era su hijo, era una muestra tangible de que la gracia de Dios siempre estaba presente, incluso en medio del dolor. El paso de los años no borró las huellas de los eventos que unieron a David y Betsabé, pero sí les permitió reflexionar profundamente sobre sus consecuencias. Aunque la muerte de Urías había quedado atrás en el tiempo, seguía siendo una sombra persistente que influía en la dinámica de su relación y en la vida de su familia. Betsabé y David compartían un vínculo complejo, construido sobre un terreno marcado por el pecado, pero también por la redención y el propósito divino. En los momentos de mayor intimidad, David se esforzaba por demostrar su amor y respeto hacia Betsabé. Su arrepentimiento genuino lo había transformado en un hombre más consciente de sus decisiones y del impacto que éstas tenían en los demás. Betsabé, por su parte, aunque encontraba consuelo en el cambio de David, no podía evitar sentir la tensión de un pasado que nunca podría ser completamente enterrado. Ambos sabían que el perdón de Dios era real, pero también que las consecuencias de sus actos eran inevitables. La relación entre ambos, sin embargo, fue evolucionando con el tiempo. David comenzó a ver en Betsabé no solo a una esposa, sino a una consejera y aliada. Su sabiduría y fortaleza se volvieron evidentes, especialmente en los años en que su hijo Salomón creció bajo su cuidado. Betsabé, habiendo aprendido de su propia experiencia, dedicó su vida a criar a Salomón con principios firmes y una profunda reverencia por Dios. Como madre, Betsabé dejó un legado que trascendió sus propios errores. Sabía que Salomón tenía un propósito especial, y trabajó incansablemente para asegurarse de que estuviera preparado para cumplirlo. A menudo le contaba historias sobre la misericordia de Dios, enseñándole que incluso en medio de los peores errores, el Señor puede traer redención. Estas lecciones formaron la base de la sabiduría que más tarde definió el reinado de Salomón. Con el tiempo, Salomón fue coronado rey de Israel, y su reinado trajo una era de paz y prosperidad sin precedentes. Para Betsabé, este momento fue tanto un consuelo como una confirmación de que Dios había transformado su dolor en un propósito. Aunque los recuerdos de Urías seguían presentes, encontró en el éxito de su hijo una evidencia de que las promesas de Dios eran mayores que los errores humanos. La relación entre Betsabé y David, aunque marcada por un comienzo turbulento, se convirtió en un testimonio del poder del perdón divino. Ambos entendieron que sus decisiones habían tenido un costo alto, pero también que su arrepentimiento había abierto la puerta a una nueva oportunidad de honrar a Dios a través de sus vidas. Betsabé, en particular, encontró en su papel de madre y consejera una forma de redimirse, dejando un impacto duradero en la historia de Israel. Al final de sus días, Betsabé reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Recordaba a Urías con cariño y respeto, sabiendo que su muerte no había sido en vano. También recordaba los momentos de quebrantamiento y restauración que compartió con David. Aunque su historia estaba llena de complejidad, comprendió que Dios había utilizado incluso los capítulos más oscuros para cumplir sus propósitos. David, en sus últimos años, escribió salmos que reflejaban su arrepentimiento y su fe en la misericordia de Dios.
Betsabé, al escuchar esas palabras, encontraba consuelo en la certeza de que ambos habían sido restaurados por el mismo Dios que los había disciplinado. A lo largo de los siglos, la historia de Betsabé y Urías ha sido una de las más estudiadas y debatidas dentro del contexto bíblico. La complejidad de sus vidas, entrelazadas con las decisiones de un rey y las consecuencias de un pecado profundo, ha dejado una marca indeleble en la historia de Israel. Sin embargo, más allá de las tragedias y los errores humanos, la narrativa de Betsabé y Urías es también una poderosa lección sobre la gracia, la redención y el propósito divino, un relato que ha trascendido generaciones y se ha interpretado de diversas maneras en el transcurso del tiempo. A medida que la historia de Betsabé se transmitió de generación en generación, se convirtió en un símbolo tanto de la caída humana como de la posibilidad de restauración. Durante siglos, los estudiosos de las Escrituras y los líderes religiosos reflexionaron sobre los temas que emergen de este relato. En muchas interpretaciones, la historia de Betsabé y Urías se presenta como una advertencia contra la tentación del poder y el deseo desmedido, un recordatorio de que incluso los más grandes líderes, como David, no están exentos de caer en pecado. Pero, al mismo tiempo, el relato también ofreció esperanza. A través de la historia de Betsabé, se vio un ejemplo de cómo el arrepentimiento y la misericordia de Dios pueden traer restauración incluso en medio de los peores errores. La redención que experimentó Betsabé, a través del nacimiento de Salomón, se convirtió en un testimonio del poder de Dios para traer nueva vida y propósito, incluso a través de circunstancias difíciles. En la tradición cristiana, la historia de Betsabé también ha sido interpretada como un reflejo del tema central del Evangelio, la gracia que puede transformar el dolor y el pecado en algo redentor. La llegada de Salomón, el rey sabio y pacificador, fue vista como un presagio de la venida de otro rey que vendría a traer paz a Israel y al mundo, Jesucristo. La conexión espiritual de la historia de Betsabé con la línea mesiánica comenzó a tomar más relevancia con el tiempo, señalando que incluso los momentos oscuros de la historia de Israel podían ser usados por Dios para llevar a cabo su plan divino. El relato de Betsabé y Urías, aunque marcado por el pecado y la tragedia, no solo nos habla de la fragilidad humana, sino también de la soberanía de Dios sobre la historia. A través de la descendencia de Salomón, la historia de Betsabé se conecta directamente con la línea mesiánica. De hecho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, se menciona a Betsabé en la genealogía de Jesús. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mateo 1:16, 3:16. Este pasaje, aunque breve, es significativo. Dios utilizó a Betsabé, una mujer cuya historia estuvo marcada por la tragedia, la pérdida y el pecado, para traer al mundo al Rey de Reyes, Jesús. El linaje de Jesús, que incluye a Salomón, no se conforma solo con los hombres y mujeres que fueron santos y justos. En lugar de glorificar únicamente a los personajes más elevados y puros, el relato bíblico nos muestra cómo el Señor obra a través de aquellos cuya vida es imperfecta, llena de fallos, pero que, por su gracia, pueden ser instrumentos de un propósito divino más grande. La genealogía de Jesús se convierte en una poderosa declaración. Dios, en su infinita sabiduría y gracia, puede traer salvación incluso a través de los momentos más oscuros de la historia humana. Así, Betsabé, a pesar de su implicación en los eventos que llevaron a la muerte de su esposo, se convierte en un eslabón vital en la línea que llevaría a la venida del Salvador del mundo.
La inclusión de Betsabé en la genealogía de Jesús no solo muestra la soberanía de Dios sobre los eventos históricos, sino también la profunda redención que trasciende generaciones. La vida de Betsabé, marcada por su pecado y su sufrimiento, nos recuerda que, a pesar de nuestros fracasos, Dios tiene la capacidad de escribir una historia de redención. Al mirar la historia de Betsabé a través del lente del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que su vida encarna la idea de que el perdón de Dios no solo borra el pecado, sino que también tiene el poder de transformar la historia. Salomón, su hijo, es un símbolo de la paz que Dios puede traer incluso en circunstancias difíciles. Su descendencia culminó en Jesús, quien es el Rey de paz, el que trae reconciliación entre Dios y los hombres. Este vínculo con Jesús también invita a los creyentes a reflexionar sobre el papel que tienen en la historia divina. Al igual que Betsabé, todos tenemos momentos de pecado y sufrimiento, pero en Cristo, nuestros errores no definen nuestro futuro. Dios usa nuestras vidas, con todos nuestros defectos, para cumplir su propósito redentor en el mundo. Betsabé, por lo tanto, no es solo una figura trágica, sino una mujer cuya vida refleja la profunda misericordia de Dios. A través de ella, vemos cómo las decisiones humanas, aunque imperfectas, no impiden que Dios cumpla su plan de salvación. En ella, también vemos la esperanza de que, al igual que ella fue restaurada, todos podemos encontrar redención a través del perdón y la gracia divina. Y así concluye la historia de Betsabé y su increíble redención, una historia que nos recuerda que, incluso en nuestros errores más profundos, Dios tiene un plan y un propósito mayor para nuestras vidas. La conexión de Betsabé con la línea mesiánica, a través de Salomón, nos muestra cómo su gracia puede trascender generaciones y traer paz, restauración y esperanza. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, te invitamos a reflexionar sobre el poder del perdón y la redención en tu propia vida. Si deseas seguir explorando más historias bíblicas que revelan lecciones profundas de fe y esperanza, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tu comentario abajo. ¿Qué piensas sobre la historia de Betsabé? ¿Cómo ves el impacto de su vida en la línea de Jesús? Tu reflexión podría ser de gran inspiración para otros. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la gracia de Dios te acompañe siempre.